felicitamos y damos una bienvenida en este gran evento. Como ustedes saben, en las reformas fiscales, ya el pasado 8 de septiembre se presentó lo que fue el paquete económico, ¿no? El paquete económico el 8 de septiembre se presentó a todo el tema de los ejecutivos de nuestro gobierno para su validación. Dentro del paquete económico resalta dos cosas y en mi punto de vista personal, y voy a pedirles a mis compañeros que si quieren opinar con toda la confianza, les abran el micrófono y empiezan a manifestar su opinión. Algo interesante que la 4T o nuestro presidente ha dicho es, no hay nuevos impuestos, ¿no? Eso es algo interesante, no hay nuevos impuestos. La realidad es que si nos ponemos a evaluar del 18 a la fecha, no ha habido nuevos impuestos. Ha habido cambios de regímenes, pero que no afectan un incremento fiscal como el famoso reciclo del año pasado, sino que vino a mejorar un poquito y a dar oportunidades a la informalidad a través de una, digamos, tasa muy pequeña para que puedan estar tributando, ¿no? Que es lo que busca el gobierno. Pero lo más importante en que no ha habido nuevos impuestos es que la autoridad en la ley de ingresos, además de seguirse endeudando con la deuda pública, manifiesta la realización de ciertos estudios. Eso es lo que hoy en lo personal y creemos que como contadores nos llama la atención, porque esos estudios van encaminados a lo que va a ser la fiscalización y a lo que hoy sigue siendo fiscalización. Vamos a empezar en los términos generales. Si empezamos a ver la presentación, que no sé dónde la están poniendo, nos ayudan con la presentación. La ley de ingresos contempla recaudar más o menos 8 billones de pesos. ¿Sí? Esos 8 billones de pesos que se contemplan en una recaudación de impuestos, entre los principales que conocemos, como el IVA, el ICR, el IEPS, de aprovechamiento y otras situaciones más que adicionales que el gobierno recauda, ¿no? 4 millones 600 en puros, 4 billones 600 en puros impuestos, pero para su gasto público necesita 8 billones. Los demás serán de otros conceptos que va a recaudar alrededor de 3 billones de pesos. Con esto vamos a llegar a una partida de 7 billones, vamos a llegar con una partida de 7 billones de recaudación que va a tener las arcas del gobierno. Pero su gasto público es de 8 billones, números cerrados, quienes somos contadores, ¿no? La balanza, ingreso, egreso, nos falta 1 millón de pesos, números cerrados. Pues es otro billoncito que se va a endeudar el gobierno para poder seguir con sus proyectos, entre ellos mucho el tema de los programas sociales, ¿no? Los programas que están entregando, la ayuda a los adultos, el tema de seguir pues, los caprichos que fue que ya lo terminaron, ¿no? El famoso aeropuerto, que no hay vuelos, pero ahí está el aeropuerto. Sigue siendo el tema de la refinería de Dos Bocas, que sigue trabajando con ella. Entonces, ese billón adicional prácticamente es para seguir concentrando los temas, ¿no? La exposición de motivos tiene 4 factores importantes. El primero, una recaudación eficiente, ¿no? Que es su principal forma de llevar a cabo la ley de ingresos. Segundo, ¿no? Seguir teniendo el tema de transparencia y combatir a la corrupción, ¿no? Tercero, consolidar los proyectos del gobierno, que son los famosos programas sociales. Entonces, basado en esos 3 conceptos de la exposición de motivos, la ley de ingresos está destinada simple y sencillamente a seguir manifestando el apoyo popular y los caprichos del tema del gobierno para poder seguir desarrollando, ¿no? En ese aspecto, la ley de ingresos contempla nada más continuar con los mismos estímulos que traíamos anteriores, el del diésel, el de los carburantes, el tema de las cuotas para transporte y peaje. Lo estamos echando a capela, no recuerdo el orden porque no veo la presentación, pero al final de cuentas es algo que ya hemos estudiado y muchos de ustedes también ya lo conocen, ¿no? Los estímulos no se mueven, los estímulos se mantienen en todos. Lamentablemente para el transporte, y aquí va Andrés Urenda, que tiene mucha experiencia, pues no les han seguido dando el tema de la gasolina, ¿no? Para efecto del transporte, ¿no? Sí, no, ahorita un subsidio directo al diésel que se elimina y en principio pues no tienen derecho al acreditamiento como tal. Hubo unas limitaciones en el tema del estímulo de casetas de ya años atrás. Sí, está el 50%. El 50%, pero hasta empresas que tengan 300 millones de ingresos al año. Las que superen ya no tienen ese estímulo. El del IEPS sigue estando vigente. Sin embargo, habría que analizar porque durante el ejercicio 2022 no se pagó IEPS. Entonces, al no pagar IEPS, en principio no se tendría derecho al estímulo como tal, ¿no? Así es. Entonces, importante, los estímulos continúan, hay requisitos, hay que tener en cuenta esos requisitos, hay personas que nada más lo aplican por aplicar,
y no tienen el derecho, y en una revisión, pues lógicamente eso se van a ir para atrás, ¿no? Entonces tomaron en cuenta, porque los requisitos van destinados a actividades, ciertas actividades, a importes de ingresos o a límites de ingresos para que puedan gozar de los estímulos, ¿no? Entonces, porque tengan cuidado con eso. El único estímulo que eliminaron, y digo, pues era motivante para los que no les gusta leer, ¿no? El famoso tema de los libros y el tema de revistas y periódicos, que quitaron el estímulo de que no pagara el ICR para efectos de consumo o de edición y venta y enajenación de los libros y periódicos en temas internacionales y nacionales. Entonces, pues bueno, el año pasado creíamos que iba a detonar más la lectura, yo creo que no funcionó y lo dejaron fuera en esta ocasión. Que leemos demasiado. Leemos demasiado, ¿no? Sí, por eso. No necesitamos estímulos. Y la autoridad vio que no recauda, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, eso es el único estímulo que cambió, y las tasas, tanto de recargos, de prórroga y en todo el tema, continúan igual. La única que sube, nuevamente, sigue afectando el bolsillo de las que son los inversionistas. La única que sube es la retención de los de bancos, o las inversiones en bancos, que de estar al punto 97 nos estamos llevando al punto 97, estar al punto 15, prácticamente lo doble, ¿no? La retención. Entonces, pues de por sí la inflación está al 9, digamos número cerrado, contexto, ¿sí? Al 9%, los bancos nos dan poca inversión o poco rendimiento y todavía nos quieren, pues nos estamos reteniendo más impuestos, ¿no? O sea, prácticamente en el tema de la ley de ingresos son de las situaciones que más comunes y cada año se evalúan, pero dentro de ella, y ojalá ahorita nos ponga la presentación, hay 4 estudios que la autoridad está manifestando en la ley de ingresos, ¿no? 4 estudios que en su momento no se habían visto que los tuviera, que estuvieran realizando, ¿no? El principal, y uno de ellos que nos llama la atención en lo personal, es que dice que la Secretaría de Hacienda tendrá que hacer, o personas que tengan el know-how, instituciones o organismos, tendrá que hacer estudios de lo que es el ingreso y el gasto de las familias. Y viene literal la ley de ingresos, y ya está aprobada la ley de ingresos, ¿eh? Se aprobó 14 de noviembre, si la memoria no me falla, 14 de noviembre se aprobó, y viene literal ahí que es una obligación de hacer este estudio de ingresos y egresos de las familias. Y si nos preguntamos el trasfondo, pues es simplemente saber si hay discrepancia fiscal, ¿no? Sí, porque el fin de la autoridad, dice en su exposición de motivos, es conocer cuánto aportan al erario de impuestos. Entonces, si están evaluando a las familias, o sea, vamos a ver al papá, al que trabaja, a la mamá, si está recibiendo ingresos, vamos a irnos, si no tiene ingresos, digamos, fiscales, como se le dice, donde haya un CFDI de nómina, o alguna actividad que ustedes emitan su propio CFDI, o algún esquema legal en donde reciban ingresos como el donativo, la herencia, los que ustedes quieran. Si ellos ven eso, pues van a buscar la discrepancia fiscal. Prácticamente, que ustedes saben que está penalizada en el artículo del 90 en adelante por el tema de la ICR, que la autoridad autodetermina los impuestos. Entonces, este estudio es interesante porque hay que ver qué resultados nos da. Y adicional a eso, la autoridad tiene la obligación de presentarlo el 30 de marzo del 2023. O sea, es decir, 30 de marzo de 2024, perdón, ¿no? Porque tiene que hacer el estudio no, si es del 2022, ¿verdad? La evaluación. Es evaluar el año 2022 y presentarlo el 30 de marzo de 2023, para ver el comportamiento que tuvieron en este ejercicio que estamos corriendo y ver, yo creo, en un momento dado, ahora sí empezar a hacer reformas de recaudación o reformas que puedan ayudar a lo que va a ser el ingreso familiar y poner más impuestos o poner un tema más de revisión ahí, ¿no? Y hay otro estudio que dice que van a revisar cuánto es el porcentaje de evasión. Y dices, bueno, no sé cómo lo van a descubrir, porque pues, desde cuando se supone que hay historias en temas de EFOS, EDOS y situaciones, y también está obligado la autoridad a presentar este estudio de evasión fiscal a más tardar el 30 de junio del 2023. Entonces están evaluando el ejercicio actual, el 2022, para ir viendo cómo va la situación. Entonces, estos estudios son de las cosas que no habíamos visto anteriormente. Simplemente, como ustedes lo saben, hoy en día, la automatización de nuestra autoridad fiscal es lo que le ha dado resultado. Y el hacer estos estudios, simplemente como nos ha dado la chamba administrativa a todos los contadores, y me señalo porque soy contador y a lo mejor muchos de ustedes también, nos ha dado la chamba administrativa de que nos hagamos todos en lugar que él lo haga, ¿no? Es decir, informar, declarar, cada vez más chamba administrativa, que más rato vamos a comentar de las obligaciones que no debemos olvidar, como el beneficiario contralor, el tema del estudio de transferencia, o sea, chamba donde nos dice ustedes ejecutan y yo nomás concilio. Y de ahí vamos a empezar a fiscalizar. Entonces, estudios van encaminados a esta situación.
Entonces hay que tener cuidado, siempre lo hemos dicho, hoy ya las cosas han cambiado desde hace años, 2015 para acá ha habido una evolución tecnológica. Yo siempre menciono que esto se lo debemos a Aristóteles Núñez, quien fue jefe del SAT hace algunos años, que él ya tenía el sistema y el programa, por ende, circunstancia o razón, se detuvo a echarlo a andar, ¿no? Pero llegado a la evolución política, llegó el tema de nuevas formas de ver y ganas de recaudar y empezaron a aplicar el sistema que ya existía hace muchos años. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque recuerden, mayores de 18 años de la reforma pasada ya tienen que estar inscritos, el tema de los ingresos, todos son fiscales, no existen cuentas no fiscales, recuerden toda esa situación para efectos de este estudio que va a realizar la autoridad. Entonces, solamente señala estos puntos, en la ley de ingresos son de las cosas importantes o interesantes que hay, no hay muchas, lamentablemente, ¿no? Porque a nosotros nos gustaría, ¿no?, tener más de dónde telita, dónde cortar. Pero bueno, vamos a esperar que siga dándose las cosas. En el tema de la ley de ISR no hay cambios, pero hay una frase que por ahí puse en mi presentación que me encantaba, la deducción de esos 4 meses del ajuste de inversiones, ¿sí? Otra cosa es el tema de lo que fue, viene el CFDI 4.0, ¿no?, que en teoría, pues decían ya se acabó, ya es obligación, es más difícil una cancelación, recuerden sus pasos para la cancelación, hay que tener congruencia con las notas de crédito, no nomás emitir por emitir, porque muchas veces es, oye, facturé mal, nota de crédito, no, hoy 4.0 trae otros requisitos diferentes, ¿sí? Hay que tener el tema del, y bueno, adicional, digo, a esto, afortunadamente, recién unos días pusieron otra prórroga para el 4.0, ¿no? Otra prórroga que nos va a ayudar a quienes todavía tengan dudas y que de implementación en sus empresas, con sus clientes, pero al final yo siempre he dicho, ya lo estuvieran haciendo desde ahorita, ¿no? Practiquen ahorita, echen a perder ahorita, porque ahorita no hay multas, no hay sanciones, y la prórroga nos da otros 3 meses hasta el 31 de marzo. ¿Por qué hasta el 31 de marzo? Porque es cuando se presenta el anual. Y recordar, la ley fiscal ya nos dice, para todos los efectos fiscales, muchos de los párrafos en ICR, código y IVA nos dice, ¿sí? Tienes hasta la presentación de tu declaración anual para tener, ¿qué? Tus comprobantes. Tienes para tener la presentación anual, ¿para qué? Para cancelar hoy en la prórroga, no sé, que podemos cancelar el 4.0 o el 3.0 hasta el 31 de marzo, hacer cambios. Tienes hasta el 28 de febrero para hacer sustituciones de CFDIs de nómina, ¿sí? O sea, tienes y te da prórrogas, ¿por qué? Pensando en una situación, el anual, 31 de marzo. Entonces, síganse preparando y si no lo han implementado, implementenlo ya, ¿sí? Porque al final, más que la implementación y la ejecución de un CFDI, va a ser el post del CFDI, ¿no? ¿Cómo vas a atender lo mal hecho? Porque ahí vamos a tener que, yo creo que ya mandar el acta constitutiva, mandar la firma del contralor, la cédula profesional, casi para que nos autoricen cancelaciones o que nos crean que la nota de crédito es buena, ¿no? Entonces tengan cuidado con ese CFDI 4.0, ¿sí? Y viene esta prórroga hasta el 31 de marzo, si no me equivoco, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo? Rafita. Como bien lo comentabas en el tema de los estudios que la autoridad está realizando, o sea, es una actividad oculta por parte de la autoridad. Hay muchas, las propias investigaciones que hace del INEGI, o sea, les va a servir como base para determinar, aunque están encaminadas mucho al tema empresarial, esas consultas o esas estadísticas, ya hay consultas que están haciendo de manera particular. Y esa parte de la autoridad los va a tomar esa información para determinar una discrepancia fiscal. Como dice una familia, ¿cómo puede estar viviendo una familia? La va a enlazar con una declaración fiscal o una declaración simplemente de origen fiscal para ver si en un momento dado cuál es el origen de esos recursos, ¿no? Entonces, esta parte que tú comentas de que no hay nuevos impuestos o no hay una reforma fiscal integral que nacen nuevos impuestos o nueva recaudación, pero sí hay una fiscalización o una parte de la autoridad muy profunda en la cual está trabajando mucho, que probablemente sus resultados sean en 1 o 2 años más, ¿sí? Entonces es importante que esa parte las personas entiendan, pues, que la parte de la recaudación o la parte de contribuir, pues es necesario que tengan, yo sé que a lo mejor mucha gente dice, yo no quiero pagar impuestos o yo quiero pagar menos, pero hay gente que evade o no declara absolutamente nada, ¿no? Entonces esos estudios van a tener una trascendencia importante en un año, un par de años. Gracias, Rafa.
Igual invito a los compañeros quien quiera participar con toda confianza, ¿no? Entonces, nada más ir recordando lo que los cambios de ICR, eso, lo que en el pasado nos han hecho obligar a hacer y que lo tenemos que hacer ya en este ejercicio. ¿Sí? El estudio de precio de transferencia de manera particular es algo muy interesante que lo vamos a ver con Rafa, mi compañero, y checarlo. En el tema del IVA hay algo importante. Recuerden que la reforma 2022 menciona los periodos preoperativos. Recuerden que antes era un tema muy destacado en donde muchas empresas, principalmente inmobiliarias, que se daba el tema de la exención por el tema de la casa habitación, ¿no? El tema de la tasa cero, más bien dicho, ¿sí? O la casa habitación, pedían devoluciones y no había problema, y de repente la autoridad empezó a cuestionar: ¿por qué te va a dar a devolver un IVA si tú no tienes IVA causado? O sea, no tienes derecho al acreditamiento, no tienes derecho a una devolución. Y recordarán que la reforma 2022, por eso lo sacamos a colación como cosas importantes, debemos dar aviso en qué momento se termina el periodo preoperativo y en qué momento vas a recibir ingresos grabados. Y a partir de ahí tienes derecho al acreditamiento o el derecho a la devolución. Y lo menciono y lo reitero mucho, es que si no lo hacen, por más que se peleen por la autoridad, créame que lo van a perder. No se los va a regresar, y dejen de eso que se lo regrese, no les va a permitir el acreditamiento para efectos de pagar menos impuestos, ¿no? Entonces recuerden este cambio en la ley del IVA de 2022 que se dio para aplicarse a partir del 1 de enero 22, bueno, que son de las cosas que, como lo mencionaba en la frase, ¿sí? Nos olvidamos, y como no lo ejecutamos, cuando ejecutamos día a día nos volvemos maestros, nos volvemos expertos, dominamos el tema, y cuando no lo hacemos dejamos esas cositas atrás olvidadas, que son las veces la cereza del pastel. Y pues por eso nada, es recordar este tipo de cosas, lo de las inversiones en el tema de ICR de los reciclos que pueden deducir los 4 meses en el ajuste, el tema del preoperativo de la ley del IVA, ¿sí? El tema del CFDI, la prórroga que estamos viendo ahorita, y que vayan haciendo un análisis ustedes yo los invitaría como colegas y como compañeros de esta profesión, que hagan un análisis ustedes de sus clientes o de sus empresas o de ustedes mismos, de los famosos estudios que quiere hacer la autoridad en la ley de ingresos, ¿no? No hay muchos cambios, mencionábamos, la idea de nosotros es transmitir lo que pueda ser un apoyo para ustedes en tema de mejorar su trabajo, ¿no? Comentarios, Andrés, tú que también traes el tema mucho en el tema fiscal. Sí. Nada más pues recordar el tema de las reformas laborales, que al final hay una implicación económica importante para el año que entra, tanto en el tema de vacaciones como la modificación en las cuotas de retiro y el incremento de los salarios, ¿no? No hay, como tú bien comentas, un tema de reforma en cuanto a bases impositivas, pero sí va a haber una fiscalización bastante fuerte, porque al final se prevé un incremento cerca del 9% en el tema recaudatorio, pero si no hay nuevos impuestos, pues va a ser sobre la misma base a través de la fiscalización, ¿no? Entonces los FDIs son un tema fundamental. La forma en la que estamos declarando, y pues ya desde ahorita están las famosas revisiones profundas, ¿no? Y las invitaciones. Entonces el tema es tener cuidado, la información que estamos generando, desde que ya estamos dándole clic a mandar una factura, el timbrar una nómina, las formas en las que yo estoy timbrando, ya estoy generando una fiscalización hacia mi persona, hacia el contribuyente. Entonces es tener cuidado, llevar un buen control. Yo siempre he dicho que, y lo vamos a ver al final en los puntos de cierre, retomemos las NIF. No hay mejor planeación que tener una información financiera clara y oportuna, y de ahí partamos. De acuerdo, Andrés. Y nada más resaltar lo que es Andrés, ¿no? La reforma laboral la vamos a ver en otro tema aparte, un poco desglosada por todos los compromisos del TEME, la reforma laboral, el incremento salarial, el famoso incremento de cuotas de la cesantía de edad y vejez, que también son unas cosas que no hay que olvidar, porque esto se aprobó hace 2 años, ¿no? Ya bastante tiempo, pero apenas vamos a arrancar en el 23 a hacer los ajustes para la recaudación. Entonces, bastantes puntos que los vamos a ver más adelante desglosados. Nosotros calculábamos con una tarifa desactualizada, con montos mayores, y no estaban los rangos precisos, ¿no? Entonces, hacía que uno calculara un impuesto mayor, tanto para personas físicas, tanto para trabajadores. Y esto, con la actualización de las tarifas, va a venir a una pequeña disminución en los impuestos, ¿no?
Entonces, eso es un beneficio que la autoridad no quería, o sea, no lo quería hacer, ¿no? Duró mucho tiempo sin la actualización, hay un método para la actualización y afortunadamente ya hizo una actualización respecto a eso, y va a ser en pro, pues, de ciertos rangos de trabajadores y ciertos ingresos. Y recalcar un poquito el tema de las prórrogas. Si bien es cierto, no hay un cambio en la reforma, pero sí cada mes, cada 2 meses la autoridad está emitiendo resoluciones misceláneas o modificaciones misceláneas en las cuales está reglamentando y está legislando por medio de ellas, ¿no? Entonces, sigue con el tema de la facturación o la versión 4.0 y va a iniciar hasta el hay una prórroga para que puedas seguir utilizando la versión 3.0, 3.3 hasta el 31 de marzo. Y lo de la carta aporte, hacen la prórroga hasta el 31 de julio en temas de sanciones. Es obligatorio utilizarla, pero en tema de sanciones hasta el 31 de julio podemos seguir emitiéndola sin perjuicio de alguna multa o sanción. Sí, seguimos. Sonido 2, sí. Y bien, continuamos con este foro. Como saben, estamos en vivo, transmitiendo directamente. Fallas técnicas siempre suceden, esta no es la excepción. Vamos a buscar que a ustedes les esté llegando claramente el mensaje y para esto abrimos este foro. Este foro pretende que a través de este panel puedan ustedes poder proporcionarnos, primero que nada, para todas las personas que nos están viendo desde su oficina o en casa, en Zoom, los invitamos a externar las preguntas para este foro. Como ya saben, hablamos en el marco de la Ley de Ingresos y la Reforma Fiscal 2023. Y a su vez, para todas las personas que nos acompañan, si tienen alguna duda, por favor, si pueden levantar la mano, les llevaremos el micrófono. Adelante. Si ya tenemos preguntas desde las personas que nos acompañan esta mañana desde Zoom, por favor nos las hacen llegar. Mientras tanto, iremos dando la palabra con el micrófono. Adelante. Buenos días, licenciado. Yo quería preguntar si salió algo respecto de criptomonedas. Blockchain, el tema de los bancos digitales, ¿no? Hay algunos bancos digitales que por ahí ya están, Cuspi, creo que son 3 o 4 que están ya en el mercado funcionando, pero la ley de operación de títulos de crédito o la ley de instituciones y operaciones financieras bancarias todavía no lo tiene, o sea, no lo tiene dominado, están regulando pues como las criptos, ¿no? O sea, es un banco como la cripto, o sea, es alguien que actualmente, quién sabe dónde, te tiene tus flujos, tu liquidez, y como… Entonces, no hay cambios, sigue en teoría, está aprobada, no han dado inicio de facultades o de revisiones o de cumplimientos, no hay ningún tema en eso todavía. Y qué bueno que lo sacas, fíjate, porque me extraña, ¿no? 2019 se aprueba la ley FinTech y ya hemos pasado 3 años y todavía no hay ningún adicional, ¿no? Pero sí hay mucho tema de que ya hay una forma de que pagues tus impuestos, de que lo evalúes como un activo tu criptomoneda, que le des como el MOI original como cualquier activo, pues, para que entonces cuando vendas tengas la causación de impuestos. Pero pues si no está regulada, pues sigue siendo un tema que se va ahora sí que por los cables, ¿no? O sea, no sucede nada. Entonces, no, todavía no. Y en cuanto a la actualización de las tarifas de ISR, ¿también se actualizó el subsidio al empleo o esa la siguen? No, ese sí. Sí, ¿verdad? Yo creo que tiende a desaparecer el tema del subsidio al empleo, ya que los rangos con la cual el salario ahorita subió, probablemente ya ningún trabajador tenga derecho o tenga un subsidio al empleo. Entonces,
Esa tarifa sigue siendo la misma, no se ha actualizado. Desgraciadamente ya es poco nula la aplicación del subsidio al empleo, casi podríamos decir que es inexistente. ¿Cómo se llama? Y es un milagro que alguien tenga subsidio al empleo, ¿no? También, o sea, un vehículo topado, 75,000 pesos, y cuando ya un auto más barato, ¿no? Anda que 240, o sea, cosas que todavía no entendemos nosotros, ¿no? Pero la autoridad no busca. Y fíjate, curioso lo que dice Rafa, ¿no? O sea, yo creo que el subsidio pues tiene 5 años que no cambia. Más. Y el aumento del salario lo que hace es eso, ¿no? A mayor salario, menos subsidio. Pero eso sí nos piden que hagamos el ajuste, ¿no? Del subsidio. Eso sí nos piden que para el cierre también hagamos el cierre del subsidio anual. Y el trabajador no es para un beneficio. Cosas que no entendemos tampoco. Gracias. Hay una pregunta por acá también. Seguimos con preguntas de oficina y en casa, nos pueden hacer llegar estas preguntas. Mientras tanto, vamos a adicionar una más. y ya con la Tenemos entonces la oportunidad de una para Zoom. Disculpen, tenemos unas preguntas del Zoom. Dice, respecto a las declaraciones anuales para Recico, ¿habrá algún procedimiento diferente para cumplir las obligaciones en el portal del SAT? No te escuchamos mucho ahí. Respecto a las declaraciones anuales para Recico, ¿habrá algún procedimiento diferente para cumplir con las obligaciones en el portal del SAT? No hay ningún cambio hasta ahorita que haya manifestado la autoridad, no hay ningún cambio. Incluso recuerden que dependiendo la situación que esté como Recico, eso puede ser pagos únicos, ¿no? Pueden quedarse, si su tope de ingreso no rebasa, pueden quedarse con pagos únicos, y entonces, pero no hay. Lo que sí, la autodeterminación, como lo veníamos trabajando en las anuales pasadas del 2021, pues en Recico no va a haber por dónde hacerse, No quieren que hubo un error de la autoridad, ¿no? Pues al final, su tasa retenida que hubo, porque me ha tocado ver facturas que llegan sin atención, ¿no? Y la mitad ya las pagan, cómo ajustamos, ajustes de su pago profesional, y vamos esperando que el tema de la solidaridad no nos afecte, ¿no? Entonces, al final, el Recico yo creo que es de las cosas cuadradas que en lo personal yo creo, y lo menciono, en lo personal, la autoridad ha hecho bien, ¿no? Ha hecho bien, ¿sí? Porque lo que quiere es recaudar, y es la caja chica que suena cada mes, tin, 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 y le cae billetito. Espero terminar el año y vamos a sacar la estadística de cuánto recaudó por Recico, ese famoso 2.5, ese 1%, créanme que va a ser unos buenos billones de pesos, ¿sí? Entonces, porque también muchos lo están haciendo como estrategia, que es correcto, es una tasa muy, muy favorable. Pero, ojo, ICR, porque IVA, vámonos lleno, ICR es otra historia, bueno, IVA es otra historia, pero ICR es lo que yo quiero saber, cuánto recaudó de esas moneditas que le cayeron al SAT. Pero ahí no va a haber para dónde hacerse, es automática, va a estar precargada, va a estar nada más para que ustedes validen y digan aceptar. Y si no está, la aclaración va a ser vía virtual, no va a ser como que, oye, está mal tus ingresos, no, va a tener que ser una vía virtual, un acto administrativo quizá, pero veo difícil que tengan un error en Recico. Muy difícil, a menos que sus CFDIs, como lo manifestó hace rato Rafa o Andrés, no los hagan correctos. Recuerden que es el tema, el CFDI hay que hacerlo lo mejor correcto. El famoso PPD debe ser una institución ya en cada empresa y en cada persona que lo emita, ¿no? Para que al final con REP puedan hacer su contabilidad más fácil y puedan causar sus impuestos más fácil, porque si no lo manejan con REP, pues yo creo que más de alguno de nosotros nos caen esas famosas cartitas de diferencias, ¿no? Cada mes, porque no lo manejamos con REP. Entonces, en Recico no hay cambios, ¿no? Si quieres, damos una última pregunta. Sí, mi pregunta es sobre la actualización que va a tener las cuotas al IMSS. ¿La autoridad ya tiene va a sacar algo sobre, hay una discrepancia en las tasas, en los límites, porque empieza con salarios mínimos. Con salario mínimo Y luego sigue UMA. Entonces, ahí, si tú te fijas, los conviertes ahí, y si puedes empezar aquí o puedes empezar aquí o acá. No hay actualizaciones ahorita, no hay actualizaciones. Lo que hace la autoridad al final es parchar, ¿no? Es parchar y nos va a decir, y a Rafa igual si me comparte la opinión, que te olvides de salarios mínimos y te vayas a UMA. Pero no hay
probablemente vaya a sacar una resolución o algún acuerdo en la cual esa discrepancia que exista entre los salarios mínimos y las sumas en los rangos los homologue ya tanto en UMAS o los homologue en salarios mínimos generales. Sí, va a parcharlo con la famosa resolución, como lo hace. Exacto, adelante, Carlos. Recordar el tema de desindexación en tema de salario mínimo y UMA. Entonces, que cuando el salario mínimo tienda ahora sí a verificar cuestiones sobre el salario, se va a entender sobre el salario mínimo. Y cuando es un tema de multa o un tema de actualización en otro sentido, va a ir con la UMA. Entonces, probablemente en ese sentido se vaya a actualizar. Sí. Pero ven, buena pregunta. Continuamos, por favor. Sin duda, algunas se empieza a poner cada vez más interesante los temas de preguntas. Conforme nos acercamos, ya circulamos la ley de ingresos. Ahora me gustaría dejar concluyendo al maestro Enrique Landino, quien posteriormente pasaría ya a formar parte del individual. Voy a solicitar un aplauso para los panelistas y participantes. Se lo dejaron. Muy bien. ¿Sí se escucha? Sí. No, pues con micrófono. ¿Qué tal? Buen día, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por estar aquí, a quienes nos acompañan de manera presencial y también gracias a quienes nos acompañan en sus dispositivos, en oficinas, trabajos, trayectos. Agradecemos su confianza y el tiempo que le están dedicando a atender este evento. Y pues retomando la frase que decía Eduardo hace rato, donde pues no hay nada nuevo bajo el sol, pero sí muchas cosas viejas que aprender o que descubrir o que redescubrir o incluso que reaprender, o sea, desaprender y aprender cosas recientes, cosas nuevas. Yo de primera mano, el tema que voy a abordar de una manera muy puntual, muy práctica, es el tema de compliance, que es debido cumplimiento. Y pues como lo hemos escuchado, no hay al día de hoy impuestos nuevos o reformas estructurales o cambios muy drásticos por lo que vea la cuestión de impuestos y la política del gobierno actual, pero lo que sí hay y que no está plasmado en ley es, o sea, lo que indirectamente nos obliga es a cuidarnos. ¿Por qué? Porque se viene una fiscalización minuciosa, una fiscalización que va a buscar al máximo recaudar, y como parte de esa recaudación, ese tema de fiscalización, pues si nosotros queremos continuar siendo una oferta para nuestros clientes como asesores, pues tenemos que darle las opciones y las soluciones para poder prevenir riesgos. O sea, y la prevención de riesgos pues va de la mano del debido cumplimiento. Y ese debido cumplimiento no es otra cosa más que estar atentos y saber qué obligaciones debo de cuidar, en qué tiempos debo de manejarlas, y también estar atentos a los cambios en cuanto a las situaciones de mercado, las variaciones en cuanto a el impacto en los mercados internacionales. O si tenemos dentro de nuestros clientes empresas que se dediquen a la importación y exportación, pues recordemos que el debido cumplimiento nos abre las puertas para que estas empresas puedan continuar haciendo negocios a nivel global, ya que pues te pides ahorita prácticamente entre cualquier proveedor o cliente, incluso bancos o proveedores, nos están pidiendo constancia de situación fiscal y opinión de debido cumplimiento. Ahorita ya nadie quiere estar contratando con alguien que no tenga en orden o en regla su situación fiscal. Entonces ahí tenemos un primer punto para compliance, es a ver, ¿qué requiero hacer para estar en positivo con mi opinión de cumplimiento? Y ahí pueden encontrar N cantidad de opciones según el giro que se maneje, y es un primer punto con ese tema. Ahora, el propósito de nosotros en este panel es que se lleven información práctica y de aplicación inmediata y que les pueda servir en su día a día y desde este momento. Y no va a ser la excepción mi participación. Les voy a, como parte de sus
clientes, sociedades mercantiles. ¿Pueden levantar su mano, por favor? Participen o conozcan. ¿Participan en alguna sociedad? Levanten la mano, a ver, no los veo. ¿Quiénes? Ok. Ahí en ese tema de las sociedades mercantiles, por ejemplo, aprovechando que viene el cierre del ejercicio, es cuántas de ustedes o de sus empresas tienen en orden sus actas de asamblea de aprobación de resultados anuales. Y me refiero en regla, no solamente tener el sino que esté debidamente elaborada, que estén los estados financieros publicados en el sistema de la Secretaría de Economía. A ver, levanten la mano el que los tenga y le vamos a poner un 10 y una nota. Ok, entonces esa es su primera reflexión de compliance del día de hoy, o sea, tarea. A ver, si tengo 10 clientes que son sociedades, pues a ver, vamos viendo que estén en orden por lo menos hasta el ejercicio 2021, ¿de acuerdo? Y que a la par de esas actas de aprobación de resultados, pues verifiquen que sus libros corporativos estén en orden o estén correctos. ¿Alguien sabe cuántos libros corporativos debe de tener una sociedad mercantil, independientemente de su denominación? ¿Cuántos, compañera? Bueno, pues que nos acordamos diario mayor, ingresos. Ok, serían los contables, más bien los corporativos. Esos serán los contables. Los libros corporativos, ok, sería libro de actas, libro de registro de socios y libro de aumentos y variaciones al capital. Y cada uno de esos libros pues debe de estar actualizado cada año con cada movimiento. Ahora, que es algo que no pasa, ¿verdad, Andrés? Que los socios hacen aportaciones a las empresas pero nunca se capitalizan. Eso no pasa, ¿verdad? Esos solo son los ejemplos en los libros. Sí, no pasa. Pero igual cuando ¿quién es su comisario, por ejemplo? Exacto. O sea, a ver, buen punto. Ya estás poniendo rudo, Andrés, ¿eh? Es temprano todavía. Pero a ver, ¿quién es comisario? Levanta la mano, ¿quién es comisario de alguna empresa al día de hoy? Allá atrás tenemos un valiente. Bueno, pues recordarle a nuestro compañero que tiene obligación por ley de estar rindiendo sus informes trimestrales, mensuales y trimestrales al órgano de administración con respecto a la revisión de las cuentas y su opinión si hubiera detectado alguna situación diversa. Entonces, estos puntos, como lo ven, que son cosas viejas, está muy padre esa frase, Eduardo, gracias por compartirla. Creo que nos ayudan a decir, bueno, ok, no hay nada nuevo, no significa que todo está bien, bueno, ya cerramos el despacho y ya nos vamos porque pues no hay nada nuevo que hacer. Al contrario, hay muchas cosas viejas que recordar y que no olvidar. Los títulos accionarios, otro punto, o sea, también es súper común y en el medio que los empresarios tienen su acta constitutiva y creen que por tener el acta, aparecer ahí ya es suficiente para ser los dueños. Pues no, o sea, requieren un título accionario, un documento corporativo que acredite sus derechos económicos, sus derechos corporativos y que puedan tener en orden sus empresas. Recuerden que debido a toda esta avalancha de cuestiones de fiscalización y que las empresas y empresarios están expuestos a riesgos, también hay un tema donde se reforma el que las personas jurídicas también ya tienen responsabilidad penal. Entonces, es un tema no menor y que no muchos empresarios conocen o no creen que puedan ellos, que no les pueda pasar, porque creen que es que así lo he hecho siempre, es que nunca ha pasado nada, es que mi contador me dice, es que mi abogado. Pero no, o sea, es una responsabilidad de nosotros como asesores hacerles ver a nuestros clientes cuáles son las consecuencias de una omisión o de una inacción en el debido cumplimiento. Parte de tener un programa de debido cumplimiento es un beneficio, es que en caso de responsabilidad penal será un atenuante o pudiera ser una causal de salida para un tema de responsabilidad penal para las personas morales. Las sanciones o las consecuencias jurídicas que pudiera haber en cuestión penal, pues es una sanción monetaria, una multa, una, llamémosle, publicación de la sentencia, o sea, llamémosle, por decirlo de alguna forma, una exhibida a nivel nacional, o sea,
¿Y qué más le puede pegar a un empresario, a una empresa, que la fama o que su prestigio, ¿no? Entonces hay muchos temas que están, llamémosle como sin ser vistos, o sea, que no les hemos dado luz como asesores, o sea, que no hemos volteado a ver esas partes, tal vez porque estamos muy ocupados en el día a día, en el hacer, en el captura, en las cuestiones, pero que es importante, si eres asesor, que puedas darle luz a estas cosas viejas que hay que reaprender y que no hay que olvidar. Porque el tema de cumplimiento, que también va de la mano con lo que vamos a, también en el tema, el código de ética, o sea, el debido cumplimiento y el código de ética en la aplicación, recuerden que hay que fundamentarlo y entenderlo como principios inamovibles, o sea, diligencia, prudencia, observancia, responsabilidad, profesionalismo, puntualidad en el cumplimiento de las obligaciones, y esos principios inamovibles, pues trasladarlos cada uno a su área, cada uno a su cancha, por decirlo de alguna forma, ya sea en el tema contable, en el tema fiscal, en el tema legal, en el tema laboral. Y como parte del mismo tema y de decirles puntos prácticos de aplicación de un programa de compliance, les comento, un programa de compliance no tiene que ser una cuestión compleja, una situación inalcanzable y solo que esté disponible para transnacionales. Aplica para cualquier empresa, empezando desde empresas familiares. O sea, un programa de compliance es escalable al tamaño de la organización que sea necesario. Y les voy a poner otro ejemplo para que vayan agarrando este ritmo. ¿Quiénes conocen o colaboran en alguna empresa que tenga trabajadores? Levanten su mano. Un poco más la mano. Ok, vamos a aprovechar que estamos levantando la mano. Le voy a pedir que levanten la mano, su mano izquierda, lo más alto que puedan. A ver, todos. Ahora la derecha. Allá las dos muchachas que no la levantan, por favor. Hasta arriba. Ok, listo. Como siempre en estos eventos, recuerden decir en sus casas que ya fueron a aprender temas fiscales, pero que también tienen su clase de pilates del día, ¿eh? Entonces, a ver, trabajadores, ¿quién colabora? O sea, ¿quién tiene una empresa o colabora en una empresa donde hay trabajadores? Ok, compañeros, ¿están aplicando la norma 035? ¿Desde cuándo? La primera fase se publicó en 2018. Nos dieron un año de implementación. En 2019 entró en obligatoriedad la primera fase y la segunda fase en el 2020. Al día de hoy, con el tema de norma 035, pues nada más recordarles que por lo menos tienen que tener ya aplicados los cuestionarios para la identificación de factores de riesgo psicosocial, eventos traumáticos, así como tener identificadas las políticas para prevenir el hostigamiento, el acoso laboral, el tener un buzón de canales de comunicación entre la dirección y los colaboradores y los diferentes departamentos, y que tengan establecidos todos aquellos disposiciones legales que estén aplicadas conforme a su reglamento interior de trabajo, donde vayan de la mano con lo que establece la norma 035. Entonces es un tema que ya tiene andando 3 años prácticamente y no todas las empresas lo cumplen. Y 035, por ejemplo, recuerden, aplica para las empresas que tienen un solo trabajador y tiene varios segmentos. Y según el número o volumen de empleados o colaboradores que tengas, pues será el nivel de responsabilidades que tienes. Al igual, entonces, hago el símil de esta norma 035, te puede servir como tu primer acercamiento a un compliance en tema laboral, porque el tema de norma 035 te ayuda a implementar compliance laboral porque te obliga de primera mano a tener expedientes laborales completos y debidamente integrados. Continuando en la tesitura o en el tema de laboral, también recuerden que hay una reforma en cuanto a la justicia laboral que ya está en pleno apogeo desde el mes de octubre de este año, donde desaparecen para los asuntos laborales nuevos, desaparecen las juntas de conciliación y ahora todo se va a llevar a cabo ante juzgados laborales y las conciliaciones ahora son ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Y como parte de las funciones de esos centros de registro está el que tú deposites tu reglamento interior de trabajo ante esos centros. Entonces también te quiero preguntar, levanta la mano si desde el mes de noviembre del año pasado depositaste tu reglamento en este centro, porque está la obligación está vigente desde ese mes. Entonces también es otro punto. Estos son ejemplos prácticos de cómo puedes implementar un tema de compliance sin ser un tema complicado y que sea imposible. El punto es que sí lo hagas, que sí lo manejes y sobre todo que cuides a tu cliente, que cuidemos a nuestro cliente, a nuestra empresa, y ese cuidar a nuestra empresa también incluye cuidar a los stakeholders, o sea, a las partes que están relacionadas con la empresa. Trabajadores, clientes, proveedores, acreedores y las familias que dependen de los trabajadores que tienes contratados o de tus clientes, de tus representados. Dime, compañera, ¿cuál es tu nombre? Es independiente del reglamento. Verónica. Gracias, Verónica. Es independiente del reglamento interior de trabajo que llevamos a certificar ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Sí, ahora hay que hacer la modificación, hay que hacer las adecuaciones correspondientes para norma 035, las nuevas disposiciones en cuanto a tema de vacaciones y lo que se viene por lo que ve a esa parte. Si tienes alguna referencia a salarios mínimos o UMAS, pues también habrá que eliminarlos y hacer los ajustes, como los comentaba hace rato Carlos, la desindexación de estas unidades de medida y el nuevo reglamento en su nueva versión, depositarlo ante el centro de conciliación correspondiente. ¿Y hay fecha límite para eso? Desde el noviembre del año pasado tiene que estar ahí. Pero bueno, ya ahorita aprovechando que ya están funciones, ya están de cierta forma al 100% trabajando los centros de conciliación y registro y depósito, ya la pregunta sería desde ayer, ¿sale? Entonces, otro tema, es otro punto de compliance, y si lo notan, no es un tema complicado, simplemente es un tema que requiere que nosotros como asesores ampliemos los horizontes y panoramas y no solo nos dediquemos a hacer cosas o a capturar pólizas, a hacer contratos, a hacer actas de asamblea, a hacer constitutivas, no sé, N cantidad de acciones mecánicas o la rutina que hacemos al día a día, sino que también le demos un espacio a aprender a coordinar coordinaciones de coordinaciones. O sea, todos los días, y aquí es parte de un sistema del compliance, como un sistema de gestión de las actividades diarias con los clientes, entre los clientes, es de que tomes consideración de que lo que haces día a día es coordinar. O sea, te coordinas con clientes, te coordinas con colaboradores, te coordinas con empleados y a su vez las personas con las que tú coordinas se coordinan con otras. ¿Me explico? Y esas coordinaciones a su vez coordinan más coordinaciones. Dependiendo de la calidad que tengas de tus sistemas de gestión en la empresa, de seguimiento de las políticas que manejes, será como puedes elevar la calidad de tus servicios o como podemos proteger de una mejor manera a nuestros clientes. O sea, la gestión y este tema de gestión y de coordinación, o sea, todavía hasta hace 5 o 6 años era un tema relegado, un tema secundario en el tema de de negocios o de empresa. Al día de hoy es un tema principal, o sea, el tema de la gestión de la coordinación y de cómo llevas a cabo el cumplimiento de cada una de las actividades es el tema principal en los negocios. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que hagas y de qué actividad, el mundo cambia de una manera rapidísima y lo podemos y lo estamos viviendo actualmente. O sea, al día de hoy los temas que comentaba precisamente Verónica hace rato de criptomonedas, o sea, al día de hoy tenemos que tener el radar tema de la web 3.0, los NFTs, o sea, los tokens no fungibles, o sea, estos nuevos activos en materia de intangibles, y también el blockchain, o sea, que el blockchain va a venir a cambiar y revolucionar el mundo legal bueno, ya lo está haciendo, y en unos pocos años pues va a derivar hasta en desaparecer a los corredores y notarios públicos. O sea, todos estos temas ya se están implementando y nadie nos va a venir a preguntar si queremos o no, simplemente ya están y lo que tenemos que hacer es adecuarnos
e invitar a nuestros clientes y colaboradores a que tengamos un sistema de debido cumplimiento, empezando con saber y detectar cómo vamos a abordar las nuevas situaciones que puedan surgir, tanto de nuevas tecnologías como también si hubiera alguna contingencia fiscal en la empresa, cómo la vas a abordar. O sea, bueno, ya no tuve un sistema de compliance, ahora tengo un tema fiscal, tengo una contingencia, bueno, ¿cómo la voy a abordar? ¿Tienes ya alguna idea? ¿Tienes algún plan? ¿Lo has pensado? ¿Lo has reflexionado? Levanta la mano si lo has hecho. Y el día de hoy, ok, no es para que se vayan preocupados, simplemente es una invitación a que se ocupen en estos temas. A ver, ¿qué pasa si? O sea, ¿qué pasa si esto no funciona? ¿Qué pasa si me cancelan los sellos? ¿Qué pasa si me cancelan una cuenta? ¿Qué pasa si tengo una multa? ¿Qué pasa si no estoy haciendo esto? ¿O qué pasa si estoy haciendo debidamente esto? Porque también hay que enfocarnos en lo que estemos haciendo bien, por reforzarlo, a manera de que también sea la manera de que puedas manejar el tema de compliance. Y dentro de esos elementos esenciales del compliance está el liderazgo. O sea, punto número 1, requerimos nosotros como asesores o que la empresa tenga el respaldo de la dirección para poder aplicar el sistema de compliance. Si no se tiene, pues no será muy difícil avanzar y pues seguirá caminando como sea. Número 2, tendremos que tener una designación de recursos, tanto humanos, materiales o económicos, para trabajar el tema de compliance, que se tenga una debida evaluación de riesgos de la mano de tu área fiscal contable, para que sepas, según el sector en el que te muevas, que tengas una evaluación de riesgo constante, o sea, cada bimestre, cada cuatrimestre, por lo menos, que tengas esta evaluación de riesgos y que sea tu propio termómetro para saber qué tanto estás cumpliendo o qué no estás cumpliendo. También que implementes mecanismos de control interno, que fomentes la capacitación interna de los colaboradores, de tu gente, de tus asesores, e incluso fomentar esa capacitación o esa educación entre los dueños de la empresa, o si es empresa familiar, como es la gran mayoría de las empresas en México, pues también subir esa información a la familia, al consejo, al fundador, al patriarca, a los hijos, a los posibles herederos, para que tengan conciencia, que estemos comunicando constantemente cuáles son los temas y puntos a cuidar con el compliance, que se esté monitoreando ese cumplimiento y, por último, que tengas un adecuado sistema disciplinario. O sea, si alguien no está haciendo correctamente su trabajo, pues bueno, ¿qué va a pasar? ¿Vale? Es una baja, se despide, se le sanciona, o si nos vamos con los temas de norma 035, si alguien está haciendo las cosas bien, pues vamos a reconocerle ese debido desempeño y que sea una manera de que con esto se pueda generar o desarrollar un sentido de pertenencia en la empresa. ¿De acuerdo? Ahora bien, si este liderazgo o esta cultura de cumplimiento garantiza la estabilidad en los empleos, en las personas que se relacionan con las empresas, ¿cuál será la razón por la que no se aplica o no se implementa de una manera más generalizada? ¿Qué opinan? ¿Quién puede compartirnos algo? ¿Por qué no se hace? Si es tan importante cuidar el ingreso y cuidar a las familias y cuidar el patrimonio del empresario, ¿por qué no lo hace? ¿Qué será? Compañera. ¿No? Compañeros del panel, los dejé reflexionando. ¿Por qué no lo harán los empresarios? ¿Por qué no les gustará? ¿O qué será, cuál será el punto? Yo creo que es por falta de cultura empresarial. O sea, las empresas están enfocadas a generar utilidades y en la operación del día a día, que se olvidan de estos temas, ¿no? Porque hay empresas que dicen, yo, ¿para qué hago el acta de asamblea? Yo lo que necesito mañana es vender más, ¿no? O sea, no quiero perder tiempo en hacer movimientos o hacer cumplimientos que no les están dejando recursos, ¿no? La mayoría de las empresas piensan prácticamente en las utilidades y cómo generar más recursos. Pero esta parte de esa cultura empieza del asesor también, del asesor que tenga el conocimiento
de este tipo de disposiciones y este tipo de cumplimientos para orillar al empresario a que empiece a hacerlo, ¿no? O sea, puede haber muchos temas de cumplimiento, pero se puede ir avanzando en hacer 1 o 2 por cada semestre o 4 por cada año, y al terminar de 4 o 5 años ya tienes un cumplimiento de varias opciones, ¿no? Yo creo que por ahí empieza, que también el asesor, nosotros apoyemos a ese tipo de disposiciones para su cumplimiento, y que van a ayudar a que la empresa se desarrolle de mejor manera, ¿sí? Porque vamos a tener vamos a tener credibilidad, vamos a tener una transparencia, una seguridad de que estamos cumpliendo ya con disposiciones y nos estamos protegiendo con situaciones que pudieran presentarse en el futuro. Ok, gracias, Rafa. Otra cuestión, Enrique. Adelante. Que yo creo que también tiene que ver con el hecho de que no te ha ido mal, ¿no? No te ha ido mal, porque cuando ya te tocó, es cuando de alguna otra forma comienzas a prevenir, ¿no? Entonces, aunado a lo que comentabas hace rato sobre el tema de cuestiones corporativas, cómo y principalmente por el hecho de que hay empresas mayormente familiares en México, ¿no? Pero imagínate, y en los casos donde tu socio no cumplió con lo que tenía que cumplir y tú no tienes los títulos accionarios, no tienes tu libro de actas, no tienes los registros ante Secretaría de Economía para poder convocar una asamblea y exigir a lo que originalmente se comprometieron, entonces en ese sentido es porque no les ha pasado. Pero en el momento que te pasa dices, ¿sabes qué? Quiero tener todo en orden. Así es, mientras todo está en orden, no pasa nada, estoy a toda madre, pero ya cuando vienen los problemas, ahí ya se hace un desmadre, ¿no? Perdón por el francés. Sí, pero no pasa nada, ya como tengo muchos amigos contadores, ya estoy acostumbrado. No nos ofendan. Lo que pasa es que ahora las autoridades nos tienen tan enfrascados en tanta información, contabilidad electrónica, REPSE, 95, llevar los contratos, ¿qué más le puedo decir? Un mundo de información ahora sí que valga la redundancia, informativa, que nos tienen ya saturados con todo eso y no dan oportunidad para que hagamos otras cosas. Y aparte el empresario no paga para que hagamos tantísimas cosas. Él lo que quiere es generar dinero, ¿sí? Entonces él quiere generar y no le paga a la contadora, al financiero, por hacer todo ese mundo de cosas, o sea, el lavado de dinero, REPSE, contabilidad electrónica, anuales, informativas, o sea, es un mundo de trabajo y el empresario a veces no lo quiere pagar, ni siquiera te contaba. Sí, y precisamente creo que ese es la mayoría de los casos, y solamente hasta que pasan las situaciones, como comentaba Carlos, dice, híjole, es que si le hubiera hecho caso a Enrique cuando fui allá al Congreso de Compliance, el Baruch, en diciembre del 2022, pues no me hubiera fregado mi socio, ¿no? Y pues bueno, la oportunidad que se abre hoy para nosotros es que tengas en mente estos temas, que sepas que son temas básicos para poder dar un adecuado servicio, y que el empresario que se lo ponga sobre la mesa, a lo mejor de 5 que le platiques con él, 4 no quiere, bueno, con uno que lo haga, creo que ya estamos contribuyendo como profesionistas a mejorar el ambiente, el mundo empresarial de esta comunidad, aquí en Guadalajara, en Jalisco, zona metropolitana. Por lo menos contribuyes a tener una empresa medianamente o por lo menos con lo básico de cumplimiento, y ya estás ayudando a que tenga estabilidad y que pueda seguir generando pues impuestos, generando sueldos, que pueda seguir generando y fomentando economía, empezando por estos temas, como vemos, que son básicos y de cajón. Algo tan simple como la salida de una sociedad, ¿no? Sí, o sea, ya no quiero estar en esta sociedad anónima, pero no tengo títulos accionarios, no tengo acceso a los registros corporativos, nunca pregunté, nunca pedí estados financieros, ni siquiera sé si tengo derecho de retiro, es un tema complicado. Entonces,
los invito a que si no lo habían visto, si no lo habían puesto luz, como si tuvieras el día de hoy un reflector o una lámpara en mano, pues échale luz a esas cosas viejas que están por ahí y creo que habrá muchos puntos y muchos temas que se puedan rescatar y que te puedan ser útiles para contribuir con un sistema de debido cumplimiento y que puedas cumplir con tu función como asesor, de que mantengas a la empresa en funciones y de que pueda seguir operando. Y por último, pues sería contemplar 4 puntos básicos en el tema de la evaluación de riesgos y contexto de una organización, que el primero sería tener un código de ética donde se estén plasmados valores, cultura, estructura, que tengas normas internas de control y que tengas objetivos en cada uno de las áreas, tanto fiscal, contable, legal, de operaciones, financiera, que exista una gobernanza de la organización, así sea un director general, así sea un patriarca, pues que exista el acompañamiento de parte del asesor para dirigir a la organización y que tomen en cuenta cuáles son las expectativas de los socios. Si llegas a tener socios que son familia o si son socios terceros, pues bueno, cuáles son sus expectativas de estar participando en ese modelo de negocio y, ¿por qué no?, que sea la base de poder empezar a captar capital a través de rondas de inversionistas, temas de criptomonedas, temas de fintech. O sea, hay un mundo de posibilidades para el empresario de captar recursos y no los bancos no son la única fuente de esa financiación, pero para poder llegar a eso requieres estar debidamente constituido y en regla. ¿De acuerdo? Con esto cerraría el tema de compliance y me gustaría saber si hay alguna duda, algún comentario, tanto presencial o en Zoom, o de mis compañeros de panel. Igual sometemos hacia el Zoom nuevamente preguntas para pasar a preguntas y respuestas. Mientras en casa y en oficina se deciden a elaborar sus preguntas, también los invitamos a los presentes a formular preguntas para empezar a compartirles el micrófono, recordando que muchas de las cosas que nos comparten en estos foros o uno llega a leer en un libro, pues jamás van a ser el famoso by the book. Normalmente se dice fácil, pero como ya lo mencionan los participantes, exponentes, pues no es nada fácil el compliance. Adelante. Compañero, adelante, ¿tu nombre? Gustavo. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, a la orden. Sobre el tema de los cumplimientos. ¿Qué es lo que yo veo? Que el modelo de economía empresarial se basa en negocios familiares. Los negocios familiares existe un fundador y en los estudios que se han hecho, todas las empresas que nacen con el fundador mueren en la primera generación, o sea, cerca del 50-60% muere con la primera generación. ¿Cuál es la característica del fundador? Lo dijo Rafa en este tema, es maximizar la rentabilidad. ¿A qué costo? Al costo que lo comentan, es decir, cuál es el porcentaje de bateo que tienen las autoridades para detectar, y mientras no me detecten, me estoy ahorrando esa ventaja y existe un proceso que yo le llamo de caníbal, ¿no? Es decir, ¿a quién perjudico? Es decir, no confío en el sistema de gobierno porque la mayoría de los empresarios dicen que es un sistema corrupto que verdaderamente no traduce en servicios y en beneficios ni en incentivos económicos para el país. Pues yo también tengo una templanza para moderar mi cumplimiento. Pero no están pensando en la integralidad ni en un pensamiento estratégico ni de largo plazo, porque al final una empresa estructurada, una empresa que cumple, al final se blinda y cuando llega un evento de una revisión, pues al final de cuentas sale totalmente salvada a consecuencia de por alguna razón sigue teniendo prácticas y puede morir en un proceso de revisión. Entonces, es la visión, ¿no? La visión del corto plazo
que normalmente tiene el empresario familiar, que no se ha comprometido a generar un gobierno institucional dentro de la empresa, que eso implica pues, reglas, implica limitaciones de decisiones que no puede tomar él solo, sino que tiene que entrar a un consejo y que tiene que haber reglas muy claras, actas, asambleas que verdaderamente se dan, que no haya un patriarca, y si ese patriarca existe, pues por lo menos que tenga un consejo. Yo creo que eso es lo que todos estamos inmersos, es el modelo familiar, y segundo es el pensamiento de corto plazo que se tiene con el tema de los negocios. Y la realidad de los negocios es que se tienen que ver a largo plazo. Gracias. Sí, completamente de acuerdo contigo, Gustavo. Sí, es una realidad, este tema de la empresa familiar, sí es un tema muy común, el tema del patriarca, y que sí busca siempre la rentabilidad a costa de ¿qué? De lo que sea. Sin embargo, creo que para nosotros es una oportunidad como asesores que podamos empezar con esquemas de cumplimiento. Si utilicen norma 035 con el tema laboral, ahí no hay mucho para dónde hacerse porque las revisiones de la Secretaría del Trabajo pues son constantes, son comunes, y el tema de los despidos y contingencias y juicios laborales pues también es una constante. Entonces creo que en la experiencia que hemos tenido como despacho, el iniciar con un sistema de compliance en la parte laboral ayuda mucho, y el empresario va poco a poco tomando conciencia de que si tienen orden sus expedientes laborales, si tienen orden sus expedientes, sus cosas básicas, se puede ahorrar juicios, dineros y puede lograr objetivos y estar enfocado en lo importante que es las ventas, crecer el negocio, a estar atendiendo despidos, demandas, cuestiones, citas en conciliación, etcétera. Creo que una buena forma de empezar con este tema del compliance, ir educando a los empresarios familiares en el debido cumplimiento, creo que es el tema laboral, y norma 035, que ya es obligatoria, les puede servir mucho para ustedes. Muchas gracias, y no sé, Eduardo, ¿sigue break o qué tema sigue aquí? Adelante, venga. Sí, maestro Enrique, gracias. Sabemos que este tipo de información normalmente no la encontramos detrás de la caja del cereal. ¿Cuál sería idea que le comparte además de los consultores, porque es el enfoque general que debemos de tener, no solo para consultores, sino también para los empresarios? ¿En dónde pueden ellos estar al pendiente de esta información de cumplimiento, y cuáles serían los métodos para que un empresario, además del consultor o este tipo de foros, puedan obtener el qué sí deberían de estar haciendo? Sí, bueno, les vamos a compartir de entrada la presentación, y constantemente en las redes sociales de Grupo Toret se está publicando la información respecto a temas de compliance. Y si en algún momento quisieran abordar algún tema en específico por el tema de compliance, también al momento que les compartan el material, ahí vendrá mi correo electrónico y de la firma, para que podamos estar en comunicación con toda la confianza, con toda la apertura. Como dice Eduardo, no hay, el único compromiso es compartir información, y lo que hemos podido aprender, lograr y que funcione y les funcione a las empresas, y se los podemos compartir con toda la confianza. Están abiertos los canales de comunicación, las redes sociales de Grupo Toret y correos electrónicos. Gracias. Gracias. Para continuar con fiscalización y cumplimiento de obligaciones, así como sus consecuencias, vamos a solicitar si desde casa o oficina tenemos alguna pregunta para cerrar. Si ya no tenemos preguntas, sí, cerramos con esta información. Y bueno, pues hemos escuchado también de los famosos bots, hemos escuchado de la tecnología, de los NFTs, de este blockchain. Creo que toda esta información se empieza a poner interesante en materia de fiscalización, y para ello voy a ceder la palabra al maestro Eduardo Aparicio para dar pie a continuar con fiscalización. Más bien sería Carlos, ¿no? Bueno, solo son comentarios que quisimos sumarle a la presentación de Enrique. Como ustedes saben, el compliance ahorita enfocó mucho el tema corporativo y habló del tema laboral, compliance laboral, corporativo, y lógicamente hay compliance fiscal, en donde al final significa simplemente tener un cumplimiento regulatorio puntual y eficiente en cada una de las empresas o actividades,
y tema patrimonial que tengan en lo personal o en los negocios, ¿no? Pero quisimos poner este dato como estadísticas en el tema de fiscalización, porque si tenemos ese correcto cumplimiento, como decíamos, hay nada nos estorba para cambiarle, ¿sí? Que si tenemos ese perfecto cumplimiento, vamos a evitar que la autoridad nos esté cuestionando y vamos a evitar que la autoridad nos esté fiscalizando. Entonces, como dato nada más al tema de compliance, quisimos sumar esos comentarios, es un comentario más que un tema a desarrollar, porque fiscalización no podemos llevar toda la mañana y de hablar de todo lo que la autoridad está haciendo para realizar la fiscalización y lograr la recaudación. Pero vean este dato, nada más yo lo revisé en la página del SAT y hablando de las estadísticas que me encanta tener para poder hacer prevención y poder hacer un tema de estrategia, al 30 de septiembre, 9 meses, 2022, ¿qué hay para la autoridad para recaudar? ¿Sí? Simple y sencillamente apretar el botón de ¿sí? Enter y vámonos. Hazles llegar su cartita, ¿no? O su cartita de niño Dios, su buzoncito, chécale que ellos hagan su chamba y que ellos revisen lo que nos decían, que nos toca toda la talacha estar haciendo a nosotros para la conciliación y para la correcta aclaración contable, fiscal o financiera de nuestras empresas o de las actividades como persona física. Vean, 14 millones de notificaciones a través de buzón tributario, 9 meses. Faltan todavía las estadísticas de esos últimos 3, segundo o cuarto trimestre, ¿no? En el tema de vigilancia de cumplimiento y obligaciones, ha mandado 13 millones de notificaciones, es decir, los oficios que les llegan por correo también a ustedes. Y la de caídas, que es el famoso programa de caídas recaudatorias, lo que le llamamos vigilancia profunda o lo que les conocemos como auditoría amiga, ¿no? En donde te dicen, hacemos una conexión de Zoom, por pandemia era antes, porque todavía me tocó antes de pandemia ir a saludar ahí al SAT y que nos den un cafecito y galletas para que nos platiquen lo que ellos ven como diferencias. Y nos invitan muy amablemente a que, mira, yo tengo esta diferencia, no tienes esta deducción, o esto está mal, no me cuadran tus FDIs, o incluso antes me pagabas mucho IVA y ahorita ya no me pagas, ¿qué está pasando contigo? ¿No? Cositas así nos tocaron de manera presencial. Y yo decía, pues las cosas no van bien, ¿no? O sea, los ingresos han caído, cosas, tenemos que aclararlo correctamente. Entonces, nos llamó la atención ver esas estadísticas de cómo a través de notificaciones, simple y sencillamente en vivos, y nos toca a nosotros hacer el trabajo. Y si no se atienden, muchas veces hemos tenido pues digamos, la creencia de que son avisos, no es un requerimiento, no hay que hacerle caso, pues hay que atenderlos, porque si no, entonces ya se van sus facultades de comprobación. Y te lo dicen literal, dependiendo del medio por lo cual te notifiquen. Si siempre se fijan, las letras finales o las letras chiquitas dicen que en caso de no ser la aclaración correspondiente, la autoridad hará sus facultades de comprobación correspondientes. Y recordemos que todavía están vivas las facultades en todos los sentidos, ¿no? La famosa auditoría domiciliaria, la de gabinete, la auditoría electrónica, entonces todas están vivas, entonces no han modificado pese al avance de la tecnología, eliminar las físicas, aún siguen vigentes. Entonces, nada más para que tengan el dato ahí de cómo se ha ido el tema de la fiscalización. En una manera de negocios que todos nos gustan, el tener que el ganar y ganar, pues, la autoridad fue su negocio, le convino más despedir colaboradores porque la automatización la hace tan eficiente que de cada peso que invierte gana 124 pesos. ¿No? Entonces, imagínense cómo está generando su recaudación actualmente, ¿no? Digamos que el 123% que está generando, como ahora sí que es un negocio, ¿no? El SAT sí es un buen negocio. Entonces, nada, lo que quisimos traer a colación como comentarios derivado del compliance, que es simplemente un cumplimiento regulatorio puntual y eficiente. Para que se den cuenta, la idea no es asustarlos, pero que estén conscientes que mientras más preparados tengamos nosotros, más pongamos iniciativas en nuestras empresas, más asesoremos a los clientes. Y al final, si el cliente no lo quiere pagar, pues como siempre hemos dicho, ustedes déganle la cartilla de las consecuencias que pueden tener, ¿no? Y ustedes sigan haciendo su trabajo. Estos comentarios en tema de fiscalización nada más. Andrés, no sé si quiera sumar algo, Carlos o Rafa, en el tema de la fiscalización. Sí, bueno, nada más el tema, como tú comentabas, para la autoridad ha sido muy eficiente la recaudación por medios electrónicos. O sea, por cada peso que invierte, digamos que lo que recupera en retorno es muchísimo más. Entonces, pues que no nos extrañe que nos estén invitando, porque al final sí ha sido bastante eficiente y nosotros mismos somos quienes hacemos la propia revisión. Entonces, la importancia de estar al día, básicamente,
y observar los libros y lo que estamos haciendo para evitarnos sanciones y algún posible crédito. Y en ese sentido, la fiscalización ya no se limita a lo que eran las auditorías tradicionales, ¿no? Una visita domiciliaria, una revisión de gabinete. Hoy en día yo creo que vemos más temas fuera de auditoría que incluso con lo que esperábamos, las revisiones electrónicas. Así es. O sea, esto es lo que le dio efectividad a la autoridad y es lo que va a seguir haciendo en ese sentido. Bueno, continuando con la información que se pretende seguir dando y relacionada con la materia. Ahora presentamos con esa misma referencia, como ya lo dicen, ya avanzando en materia, a la prisión preventiva oficiosa de delitos fiscales. Y para ello, pues está ya directamente como portavoz el maestro Carlos Cortés. Te doy la palabra. Continuando nos fuimos de largo. Recientemente hubo una declaratoria de inconstitucionalidad de lo que se le conoce como la prisión preventiva oficiosa. Y más que un tema relacionado directamente con el tema fiscal, lo quisimos incluir por la inclusión de los delitos fiscales en este tema. Entonces, a final de cuentas es información, ¿no? Por también todo lo que se maneja a nivel de prensa o a nivel del propio gobierno, en los comentarios de los propios titulares del Ejecutivo, ¿no? En el sentido de que se seguía abonando con la corrupción, que era inconcebible que los delincuentes estuvieran en la calle, y pues yo creo que lo debido es conocer de qué trata, ¿no? Y para empezar, pues saber qué es la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa no es más que una medida cautelar que tiene un juez para evitar de que un procesado se sustraiga de la justicia. Eso es todo. Todavía no ha sido juzgado, todavía no ha sido sentenciado, incluso puede no ser vinculado a proceso y dejar el tema ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, saber qué es una acción de inconstitucionalidad. Una acción de inconstitucionalidad es un medio de control constitucional que se tiene en nuestro país y está tutelado por nuestra Constitución. Entonces, este medio de control constitucional solamente puede ser hecho valer por ciertos sujetos, ¿no? Que en este caso, hablando de la prisión preventiva oficiosa, lo hizo integrantes del Senado y la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de sus representantes jurídicos, ¿no? Entonces, esta acción lo que termina por concluir los ministros de la Corte es no limitar la libertad personal de sujetos procesados mediante lo que se le denomina una prisión preventiva automática, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo el Poder Legislativo? Pues a consideración de la Corte excedió sus facultades. ¿Por qué? Porque el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un catálogo de delitos, que esos delitos son los que van a tener una prisión preventiva oficiosa para los efectos que comentábamos, ¿no? Que eran de tener una medida cautelar y no en otro sentido. Entonces, este proceso se hizo extensivo al tenor de la constitucionalidad de la ley, que eran diversas leyes, que son las que tenemos en pantalla, que vinculaban a esta, ¿no? Entonces, principalmente bajo la premisa de la amenaza a la seguridad nacional. Entonces, esa fue la forma en que incluyeron los delitos también fiscales dentro de este catálogo, ¿no? Entonces, los ministros de la Corte terminan por decir,
verlo y hacerlo de la manera en que se venía haciendo es restrictivo a la libertad personal. Entonces no es que se deje en libertad a un delincuente, sino que tiene que analizarse bajo principios constitucionales y convencionales de los que el Estado mexicano es parte, como por ejemplo el principio pro persona o pro homine, que lo que te dice ese principio es que vas a ver cuál es la mejor forma de aplicarle la ley a una persona sin dañarlo tanto, ¿no? Entonces también tenemos el principio de presunción de inocencia, que es un principio que está también regulado por nuestra Constitución, y otro principio que formó parte de los que se incluyeron con el nuevo paradigma en el 2011, con la reforma constitucional, que es el principio de progresividad de los derechos humanos, que quiere decir que la Constitución va a tratar de que los derechos humanos no regresen, que no sean regresivos, que sean progresivos, en ese sentido. Entonces, hubo un detalle muy interesante en la ejecutoria de la Corte, que hace referencia hace la semejanza con la discrecionalidad que tienen las condonaciones. Entonces, dicen, nosotros presumir que el tema fiscal es una amenaza a la seguridad nacional, va más allá de la afectación a las libertades personales, y eso tiene mucho que ver con lo que pasó en ese tema de pandemia, cuando salió a flote la posibilidad de que el Ejecutivo llevara condonaciones en tratándose de cuestiones como lo era una pandemia, y terminaron por concluir varios juzgados y colegiados de que era un tema discrecional, porque el Ejecutivo podría hacerlo, ¿no? Entonces, lo que se decía y la forma en que se defendió el gobierno federal en ese sentido era de que el tema de recaudatorio era principal y era una necesidad salvaguardar frente a cualquier otra cuestión. ¿Por qué? Porque era de donde dependían todas las finanzas públicas. Entonces, me llamó mucho la atención esa discrecionalidad que hace la Corte sobre que no todo es el tema recaudatorio, y que tiene mucho que ver ahorita con el tema que vimos de fiscalización. No todo tiene que ver con el tema de recaudar, también hay otras cuestiones que debemos dejar en la mesa, como son las libertades personales. Entonces, siguiendo con el sentido de la acción de inconstitucionalidad, dejar bien claro que esto no implica que se vayan a dejar en libertad a delincuentes, no, para nada. Al contrario, le vas a dar a salvaguardar derechos a una persona que está en un proceso y que no sale libre automáticamente. Su defensa tendrá que hacer las gestiones necesarias para poder obtener su libertad. De igual forma, el tema de delitos fiscales hace la apreciación la Corte. Dice, no todo delito fiscal es delincuencia organizada para que sea considerado como amenaza a la seguridad nacional. Y eso es muy importante, porque hoy con el tema de simulación de operaciones, todo lo quieren encaminar al hecho de que va para fomentar o para incrementar los ingresos de la delincuencia organizada. Entonces, el hecho de que tengas una defraudación fiscal o una defraudación fiscal equiparada por el hecho de consignar una cantidad que no es la correcta en tu declaración anual, no te va a hacer un delincuente para temas de delincuencia organizada. Trae la punibilidad que el delito fiscal conforme al Código Fiscal de la Federación conlleva. No así el hecho de que se presuma que tú estás financiando a grupos delictivos. Y también la Corte termina por decir, para que sea delincuencia organizada tienen que ser 3 o más personas que se dediquen constantemente a hacer los delitos o el catálogo de delitos que va referenciado en ese sentido. Entonces, me llamó también mucho la atención y recordarán en algún punto cuando tuvimos un webinar con el especialista en la materia penal, que una de las ministras decían, es que tenemos una defraudación de más de 3,000 millones de pesos y se tiene que frenar en ese sentido. Entonces, lo que termina por decir la Corte en esta ejecutoria también lo deja pintadito, es que hay que verlo en perspectiva.
No solamente la cantidad como tal es exorbitante, pero hay que verlo en perspectiva frente a la recaudación total, que era lo que manejabas en ley de ingresos. Entonces, esos 3.400 millones, no hay que verlos aisladamente. Entonces, pues para concluir, el tema de la prisión preventiva oficiosa se hace extensivo para el tema de los delitos fiscales, al no formar parte de la delincuencia organizada, y se declaran inconstitucionales para los efectos de la ley, y se hace una declaratoria de invalidez, que es para que los juzgadores no los apliquen. Entonces, para concluir con ese tema, ¿alguien tiene algún comentario, alguna duda al respecto? Parte de esta iniciativa de la autoridad fiscal nace porque el tema de los famosos CEFOS, ¿no? Y la situación que llevó en su momento la ex jefa del SAT, Raquel Buenrostro, era que ella decía que cuando ya localizaban al contribuyente, no localizaban a las personas que operaban al contribuyente, ¿no? Hablando del ente jurídico persona moral. Entonces ella decía que en su momento se les daba pie a que pues iran a la fuga, ¿no? Los países desaparecieran del mapa, y que con esta medida de prevención preventiva inmediatamente lo que sería detenerlos en un tema de arraigo, ¿no? Ya sea hasta incluso se facilitaba el domiciliario, ¿no? Para que entonces siguieran el proceso mientras se determinaba si fuera culpable o no. Pero es lo que comentaba nuestro amigo y abogado Carlos, que al final el famoso el tema de por comprobar tu inocencia te violaba tus derechos. Y de las últimas notas que ha sacado, o la Suprema Corte ya dijo que es anticonstitucional ejercer primero la privación de la libertad por un delito fiscal que no está ni considerado como delincuencia organizada, ¿no? Y recordar la reforma 2020, ¿no? En donde que fue lo que más nuestros oídos zumbaba, ¿no? La famosa reforma penal fiscal. Entonces, va derivado un poquito de esas situaciones, ¿no? Donde la autoridad ha querido de alguna manera cerrar y tener candados para que no siga habiendo el tema de la evasión o la elusión fiscal, ¿no? Por eso de ahí deriva mucho. No sé si no hay comentarios. Adelante, Rafita. A ver, Carlos, una pregunta, porque siempre es una consideración de mucha gente o el temor de mucha gente, ¿no? El que consigas a un tipo de comprobante fiscal para hacer una deducción, vamos a pensar de una operación que no es real, y esto encamina a que la autoridad te lo descubra y te determine un crédito fiscal por esa deducción que no es correcta. En el tema de delito fiscal o la prisión, ¿existen montos o todavía existen montos en la cual dice, ¿sabes qué? Si la autoridad te descubrió $1 millón de pesos de deducciones no adecuadas, ¿cuáles son o si existen los montos todavía para efectos de determinar irse en ese tipo de delito, o ya no existen esos montos? Sí, recordar que en la reforma penal fiscal que comentaba aquí Eduardo, se manejó un monto que no superara el señalado en la ley, que aproximadamente era de 2.800.000. Pero, hacer la aclaración, el monto no es por operación, no es por anualidad como mucha gente lo presentaba, es por el tipo penal, ¿no? Entonces, si tú configuras el tipo penal con esos 2 millones, a lo mejor en varias operaciones, no es que digas, yo hice una operación acá, otra operación acá, otra operación acá, y no me da la sumatoria, o sí me la da, pero es aislada. Entonces, una cosa es el tipo penal y otra cosa es el tema de la simulación de la operación por el efecto fiscal que le puedas dar un comprobante. Si bien con estas preguntas, respuestas que se están dando por los panelistas, a ustedes también se les está, por favor, hacérnoslas llegar y para estarles proporcionando el micrófono de duda. Igualmente en la oficina o en casa podemos esperar preguntas. Adelante para abrir. Sí, Gustavo.
iniciativa que presenta el Congreso de eliminar la detención preventiva oficiosa, se declaró que no era procedente. Fue la primera parte, ¿no?, de la discusión. En el tema fiscal, nada más para aclarar, es si se trata de asociación delictuosa, sí es aplicable la... De hecho, reconoce simulación de operaciones. O sea, lo que hace es eliminar la prisión preventiva oficiosa del catálogo que generó el Poder Legislativo y declarar invalidez de las leyes que así lo consideramos. El delito sigue siendo el mismo. O sea, simular operaciones te puede considerar un delito. Lo que declara inválido a la Corte es que te priven de tu libertad antes de que... ¿Algún otro comentario? Sigo, aquí es importante mencionar esto porque lo que se estuvo haciendo es la autoridad abusó de esta figura de la prisión preventiva oficiosa. Es decir, nadie se quería pelear pues, dentro de la cárcel. Pues la verdad, o sea, ese tema, o sea, los delitos no cambiaron, siguen estando ahí. Puedes ir a la cárcel, sí puedes ir a la cárcel, pero hasta que te declaren culpable. Eso es lo que se diferencia. O sea, el tema es, llevas el proceso en libertad y hasta que no tengas una sentencia donde efectivamente ya eres culpable, pues vas a ir puedes ir a la cárcel, sí. El tema es que el proceso lo llevas fuera, no en la cárcel. Entonces, pudiste haber pasado 3 años peleando dentro de la cárcel, te dijeran, oye, pues no eres culpable. Sí, pero ya estuve 3 años en prisión por un tema o por un delito que no cometí. Entonces, lo que se hace es, oye, el proceso lo llevo en libertad. Hay una observación. Hay prisión preventiva motivada. ¿Qué significa esto? Que si el asesor de la víctima o el fiscal considera y le pide al juez que te designe una prisión preventiva motivada, no oficiosa. Oficiosa es automática. Entonces, la motivada es, oye, no tiene arraigo en este lugar, tiene otros antecedentes, el monto quizá también pueda considerarse como tal. Te solicitamos que le declares una prisión preventiva motivada para que no se escape del país, para que no se sustraiga de la acción de la justicia. La motivada sí sigue existiendo, simplemente lo que se hace es se elimina y automáticamente fueras a la cárcel.